Un saludo para todos los estudiantes de Hormigón Armado 2 de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Manabí. En este vídeo vamos a observar de qué manera se diseña una losa unidireccional maciza para un volado. Vamos a empezar con esta frase de Mahatma Gandhi, quien dijo: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Primero que nada, recordemos cuando una losa se comporta en una dirección. Una losa se comporta en una dirección si los bordes están apoyados solamente, como en este caso, solamente en una sola dirección. Al momento de deformarse, esa losa se va a deflectar en un sentido. Entonces, ese será el sentido donde también actúa el momento flector y por lo tanto será una losa en una dirección. Una losa en una dirección para efectos de cálculo y diseño puede considerarse como un conjunto de vigas rectangulares, una junto a la otra, donde la altura es h con un ancho unitario igual a b. La luz es la distancia libre entre los apoyos. La altura mínima de una losa maciza en una dirección está normado por el código de la ACI 31814, en donde nos muestra que para un voladizo y que la losa sea maciza, la altura mínima debe ser L entre 10. El ACI 31411, que es un código que es aplicativo directamente a edificaciones de hormigón armado, entonces ella muestra ahí que si se trata de elementos sensibles a las deflexiones, que por ejemplo contengan paredes de vidrio o cosas así que puedan dañarse, entonces un cantilever o un volado debe ser LS o la luz dividido para 7. También para el cálculo de las deflexiones, ustedes en esta tabla pueden observar cuál es la máxima deflexión permisible para un elemento como una losa. Las combinaciones de carga son exactamente las mismas que se utilizan también en el diseño de otros elementos estructurales y son la tabla del ACI, la tabla 531 del ACI 31814. Se debe usar allí la condición más desfavorable. El acero mínimo es el que ustedes observan acá, ¿no? ¿Verdad? Aquí dice barras corrugadas o refuerzos de alambre con un FY mayor o igual que 60.000 libras pulgadas cuadradas, que se corresponde con el FY que tenemos nosotros en el comercio de 420 megapascales. En este caso, entonces la cuantía mínima sería 0,018, o sea, 0,2 ceros y 18. También debe de proveerse un acero mínimo para la resistencia al corte, que es la que ustedes están observando acá ahora en esta tabla de la ACI, la tabla 9633 de la ACI 31814, donde nos da la norma para el acero mínimo cuando se requiere refuerzo acortante. Se requiere refuerzo acortante si este BU, las cargas actuantes, son mayores que phi B sub C, que es la resistencia al concreto. Este B sub C se calcula como 0,17 lambda raíz de F'C B por D. F'C va en megapascales y por lo tanto B y D van en metros. Lambda es un coeficiente que depende del tipo de hormigón que se está usando. Si el hormigón es de peso normal, entonces lambda vale directamente 1. Para controlar la retracción por fraguado y temperatura en losas macizas unidireccionales, la cuantía es también la misma, 0,0018. Para controlar los esfuerzos de fisuración, las varillas no deben estar separadas más de 3 veces la altura de la losa o 450 milímetros, la que resulte menor de las dos. Tampoco el refuerzo a flexión puede estar tan cerca que no se pueda colar el agregado grueso y también debe favorecer la adherencia. Por lo tanto, debe haber un espaciamiento mínimo de 25 milímetros, el diámetro de la varilla longitudinal más gruesa o 4 tercios el tamaño del agregado grueso, del cual debe elegirse el mayor de todos. En nuestro medio se utilizan con mucha frecuencia los volados.
Los volados pues también pueden ser una losa maciza, entonces por eso los estamos estudiando. Vamos a hacer este ejemplo que es esta, este volado que ustedes observan acá, ¿verdad? Todavía no nos fijemos en el 360, sino miremos acá el 120. Se trata de un volado de 1,20 m con una carga repartida en paredes de 1,80 kN por metro cuadrado y cargas de acabado y cerámica de 0,8 kN por metro. El peso específico del hormigón va a ser considerado en 24 kN. El hormigón que vamos a utilizar en el diseño es 24 megapascales, un hormigón que garantiza mejor durabilidad puesto que es un hormigón más compacto, más denso. El acero, la resistencia a la fluencia, es exactamente la que hay en el comercio de 420 megapascales. Entonces acá tienen ustedes ya una vista en planta y una vista en elevación. En la vista en planta es notorio de que las vigas están solamente en una sola dirección. Miren, columna, 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 las que están ahí sombreaditas, y las vigas entonces en una dirección, en otra dirección no existe viga, por lo tanto es muy claro que este volado, las cargas van a actuar en una dirección, que es la dirección como ustedes observan que estoy moviendo el puntero del mouse. Entonces el sentido de las cargas, pues como dijimos, es en una dirección y se apoyará en el borde de aquí, en la viga o muro que existe. Para el control de deflexiones, como dijimos, el ACI prevé que para una losa maciza en voladizo debe haber una altura mínima de L entre 10 para garantizar que no ocurran deflexiones muy grandes. Entonces, dividiendo L, que es la luz libre, 1,20 para 10, tenemos que eso da 0,12 metros. O sea, la mínima altura que se le puede poner a esa losa con 1,20 serían 12 centímetros de espesor. Nosotros vamos a asumir 14 centímetros. Entonces, mirando acá este dibujo, tenemos nosotros acá una altura de 14 centímetros y esto de acá que se llama D, aquí faltó la unidad, ¿no? Sería D igual a 11 centímetros. D, acuérdense que D es la altura efectiva y la altura efectiva es aquella distancia que va desde el centro de gravedad de la varilla longitudinal a flexión en el lado traccionado hasta la fibra más alejada en compresión. Entonces eso vale 11 centímetros. ¿Cómo sacamos ese 11 centímetros? A este 14 le restamos el recubrimiento. El recubrimiento, como ustedes observan aquí en este recuadro, es para barras número 11 y menores en losas, viguetas y muros, es de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada es aproximadamente 20 milímetros. Entonces a 14 le restamos 2 centímetros, eso nos quedarían 12 centímetros. Pero eso debe ser a la mitad de la varilla. La varilla será de 10 milímetros, entonces sería 11,5. De todas maneras le estamos redondeando el D a 11, considerando de que entre mejor recubrimiento quede es mejor. Entonces vamos a calcular la resistencia requerida a flexión en el ACI 314. Nos menciona en el artículo 762 que cuando se trata de una losa maciza y de un volado, entonces la carga repartida se la divide para 2 y la mitad se la coloca como una carga puntual en el extremo del volado. Eso es bastante lógico, puesto que ustedes pueden observar que en los volados les hacen antepecho y a veces son unos antepechos bastante pesados, hasta de 20 centímetros de ancho, que tienen un gran peso. Entonces vamos a calcular las cargas. La carga viva se trata de un balcón. Ustedes pueden observar aquí esta captura hecha de la norma ecuatoriana de la construcción. Un balcón debe tener una carga uniforme mínima de 480 kilonewton por metro cuadrado. Eso correspondería más o menos como a unas 7 personas paradas en un metro cuadrado, aproximadamente, ¿verdad? Porque si dividimos nosotros 480, lo dividimos para el peso promedio de las personas, que son unos 65 kilos, digamos, estamos hablando de unas 7 personas. Entonces, como que en un balcón se monten 7 personas. No sonaría ilógico en un momento de uso de la estructura, en un momento cualquiera pudiera darse una situación igual. Las cargas permanentes, el peso muerto, mejor dicho, es el peso propio, que es la altura mínima multiplicado por el peso específico del hormigón. La carga de las paredes más los acabados dan un total de 5,96 kN metro.
aplicamos directamente la fórmula de mayoración 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, y eso nos da 14,83 kN metro cuadrado. Esa sería la combinación que nos daría la máxima carga con las actuales cargas que estamos considerando. Para calcular la resistencia requerida de flexión el momento, entonces, como dijimos, vamos a dividir esa carga de 1483 kN metro cuadrado, dividimos para 2 y eso lo colocamos acá como carga repartida. Y para hacer la carga puntual vamos a hacer QU sobre 2 multiplicado por L sub n, donde L sub n es la luz libre. Acá está el cálculo, ¿verdad? 1483 por 1,20 metros dividido para 2, y tenemos que es una carga puntual acá de 8,90 kN por metro de ancho. Es cierto que esto es una carga repartida, pero esa carga repartida la multiplicamos por 1 metro de ancho y simulamos que eso se trata de una carga puntual. Para calcular el momento existe esta fórmula de acá que la da el ACI 314R11, en donde el momento por la carga repartida se la calcula como 3 por QU por L sub n al cuadrado dividido para 4. Por lo general, la carga repartida para un volado es QL al cuadrado dividido para 2. En este caso es 3 cuartos, que es un poquito menos severa. Acuérdense que es una forma experimental del ACI, y aunque es menos que QL cuadrado para 2, también es cierto de que estamos colocando acá una carga puntual que se llama menos P por L sub n por esta carga de acá. Al reemplazar los valores que ya habíamos encontrado, que ustedes pueden ver aquí reemplazados, nos va a dar un momento de 18,70 kN por metro. Esos 18,70 kN por metro los reemplazamos en la fórmula típica que tenemos para encontrar el ρ. Entonces, en este caso, el 18,70 kN metro, tenemos que dividirlo para 1000 para pasar de kilo a mega. Entonces, para que las unidades sean consistentes, hemos reemplazado todo en megapascales. Aquí, por lo tanto, este momento lo dividimos para 1000 y todas las unidades irían en metros. Eso nos da 0,00428 la cuantía para ese volado en la zona de flexión. Multiplicando el AS ρ B por D nos da que es 4,71 centímetros cuadrados de acero que tenemos que colocar para la resistencia a la flexión. Un elemento de hormigón armado debe tener una cantidad de acero, un porcentaje de acero máximo y una mínima. En este caso, el porcentaje máximo viene dada por la fórmula que ustedes observan aquí abajo. Epsilon prima C es la deformación del hormigón, que el ACI nos recomienda un valor máximo de 0,003. Otras normas tienen valores más altos. En el caso del ACI es un poquito conservador, el 0,003, y es el que estamos utilizando. Epsilon Y, que es la deformación para el acero, es 0,005 en secciones controladas por tracción, como ustedes pueden ver en este gráfico del código del ACI 31814. Y también nos menciona que epsilon sub t debe ser al menos 0,004. En este caso, por una sección controlada por tracción, utilizamos 0,05, y eso nos daría que el ρ máximo es 0,0015 para un elemento en flexión. La cuantía mínima, hay dos cuantías. Esta de acá, que es para vigas, no la vamos a tocar ahora, pero la puse ahí para que la recuerden. Y la mínima en losas macizas, que es, como dijimos, 0,0018. Disculpen, este 1.4 para FY, que fue un error del copia y pega de la fórmula de acá arriba, y se vino el 14 sobre FY. El ρ mínimo directamente es 0,0018. Entonces, la cuantía mínima y máxima debe estar enmarcada en esta línea verde que tenemos acá, ¿verdad? Aquí está la cuantía mínima, y la cuantía mínima para losas es 0,0018. La cuantía máxima es la que tenemos acá en esta línea de acá, y es 0,0155. Más que eso sería, en teoría, una falla frágil, y menos que la cuantía mínima también sería una falla frágil. Una falla frágil es una falla explosiva que no da aviso y por lo tanto es no deseada. Queremos una falla dúctil, y para que la falla sea falla dúctilmente, la cuantía debe estar a flexión debe estar enmarcada en este rango.
y la que encontramos justamente está enmarcada en ese rango, por lo tanto es una cuantía correcta. El acero positivo flexión lo calculamos como 0,0018 B por D, eso es 1,98 centímetros cuadrados. Y aquí hay una figura que nos menciona que si se trata del volado en una esquina, entonces la forma como debe de armarse es como ustedes observan aquí en esta figura. En este caso da algunos lineamientos que ustedes pueden leerlo con mayor detenimiento en el ACI y también en este PDF que les dejo en el aula virtual. La resistencia a cortante se la calcula con la carga repartida que encontramos anteriormente de 1483 kN por metro. Entonces el cortante último BU es QU por L sub N. BU, QU, que es 1483 kN por metro cuadrado, y la longitud del volado, que es 1,2 metros. Eso lo multiplicamos por 1 metro de ancho, entonces nos da 17,80 kN el cortante que está actuando. Para calcular el cortante del concreto, como dijimos, usamos esta fórmula 0,17 por lambda, que vale 1 para concreto de peso normal, por raíz cuadrada de 24 megapascales y por 1 metro de ancho, y por 0,11 que vale la altura efectiva de. Eso nos da 0,92 meganewton y dividido para 2 sería 92 kilonewton. Esto de acá es el cortante sin mayorar. Para que sea FIBC, o sea, cortante mayorado, multiplicamos por 0,75 los 92 kilonewton y nos da 69 kilonewton. Como pueden observar, FIBC es mayor que BU. Acá abajo, aquí me faltó el Fi, ¿verdad? Aquí delante del BC falta el Fi. FIBC por BU, y eso sería entonces que si pasa a cortante. El hormigón es suficiente para soportar el cortante sin necesidad de poner estribos o algún otro medio para soportar el cortante. El detalle del refuerzo y la planilla sería lo último que nos faltaría. En este caso, vamos a colocar primero el acero en el lado traccionado, que fue el que nos dio 4,71 centímetros cuadrados por metro de ancho. El 4,71 centímetros cuadrados lo dividimos para 0,79 centímetros cuadrados, eso significarían 6 varillas. ¿De dónde vino el 4,71? Ahora vamos a observar un poquito hacia atrás, un poco más. Aquí está, ¿verdad? Este fue la S que nos dio para el refuerzo negativo a flexión. Ese acero es el que va en la parte superior. Entonces en la parte superior nos toca poner 4,71 centímetros cuadrados. Vamos a utilizar varillas del diámetro de 10 milímetros que tienen 0,79 centímetros cuadrados. Eso significarían aproximadamente 6 varillas. Esas 6 varillas las dividimos para 100 centímetros porque esos 4,71 centímetros cuadrados de acero van en 1 metro de ancho. Por lo tanto, dividimos para 100 centímetros y eso nos da una varilla aproximadamente, ¿verdad? Una varilla de 10 cada 15 centímetros, que es la que iría acá arriba, como acero principal. Este de aquí, un Fi de 10 cada 15, es el acero principal. Tenemos un acero secundario, que es el que está acá abajo, y es un acero para momento positivo. Eso nos dio que es 1,98. El 1,98 lo dividimos para 0,79. Eso nos da aproximadamente 3 varillas. Las 3 varillas las dividimos para el ancho de 1 metro, porque acuérdense que estamos calculando es 1 metro de ancho. Entonces eso nos daría una varilla de 10 cada 30 centímetros. Y el mismo cálculo que para el momento positivo sería para el acero de reparto, o el acero de reparto es el acero de retracción, de fraguado y temperatura, y lo vamos a colocar en una doble malla arriba y abajo. También pudiera ser en una sola malla, pero en este caso si la losa va a estar sometida por ambos lados al calor, entonces sería preferible que le ponerle una doble malla para controlar la retracción de fraguado y la temperatura. Ese sería el armado entonces, y lo que faltaría hacer es la planilla. Ustedes pueden consultar en cualquier plano, una planilla es un asunto sencillo de hacer. La tarea que ustedes tienen que hacer, los estudiantes de hormigón armado 2, es diseñar una losa unidireccional maciza, pero para un volado real. Usted debe de buscar un volado real cualquiera, ¿verdad? En su casa, en la universidad, donde un vecino
debe buscar el volado, medirlo, tomar unas fotos como evidencia de que usted que está midiendo, se toma ahí un selfie, ¿verdad? Midiendo el volado y luego usted con una resistencia al hormigón de 24 megapascales y una fluencia de 420 megapascales va a calcular ese volado. Haga que el uso será para oficinas también de nuevo y que se trata de un volado. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención y espero que este video les haya servido de algo. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en preguntármelo por todos los medios que tenemos para conversar sobre este tema. Muchas gracias y pasen bien.